Muy bien, el 3112 dice un resistor de 250 ohmios está conectado en serie con un capacitor de 4,80 microfaradios en una fuente de corriente alterna. El voltaje a través del capacitor es de todo esto que está aquí. O sea, es una función del tiempo, ¿verdad? Es una función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nos piden determinen la reactancia capacitiva, ¿okay?, del capacitor, el X sub C, y obtener una expresión para el voltaje instantáneo en el resistor. O sea, aquí lo que tenemos es una expresión del voltaje instantáneo en el capacitor. Algo similar, pues tenemos que buscar para el resistor. ¿Ok? Entonces son los datos. Muy bien, entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la resistencia, la capacitancia, ¿verdad? Y la ecuación del voltaje instantáneo. Pero de ahí podemos sacar información, porque lo que acompaña a la función trigonométrica es la amplitud del voltaje en el capacitor. ¿Ok? Y lo que acompaña el tiempo dentro de la función trigonométrica, fíjense las unidades radianes por segundo, es la frecuencia angular. Entonces, si ya tenemos la frecuencia angular, pues la reactancia capacitiva la podemos calcular como 1 sobre omega por C. Sustituimos los valores y nos dan 1,74 por 10 a la 3 ohmios. Acuérdense que las reactancias tienen unidades de ohmios. Entonces, 1,74 kiloohmios podría ser también. Después nos dicen, pues, encontrar la función de, ¿verdad?, la expresión del voltaje instantáneo para el resistor. Pues necesitamos conocer la amplitud de voltaje, ¿verdad? Y la amplitud de voltaje necesitamos la corriente. ¿Cómo encontramos la corriente? Pues si ya conocemos el voltaje del capacitor, o sea, la amplitud de voltaje del capacitor, y conocemos la reactancia capacitiva, podemos encontrar la corriente que pasa a través del circuito en serie, ¿verdad? Un circuito en serie. Entonces tenemos 7,60 voltios entre, pues, la reactancia capacitiva, y eso nos da 4,37 miliamperios. 4,37 miliamperios. ¿Ok? Entonces, pues, ya tenemos la corriente, entonces calculamos la amplitud de voltaje en resistor, papá, nos da 1,09 voltios. Pues si ya tenemos la amplitud de voltaje y ya conocemos la frecuencia angular de antes, ¿verdad?, de la función del capacitor, pues es solo montar la ecuación y ya está. Esta es nuestra función, ¿verdad?, con respecto al tiempo del voltaje instantáneo en el resistor. 1,09 coseno, ¿ok? Coseno de 120 radianes. ¿Por qué coseno? Porque nos dicen que la función del capacitor está en seno. Y recuerden que el capacitor está desfasado con la corriente y desfasado también con la resistencia. ¿Ok? Con el voltaje en la resistencia. Y ese desfase, pues, es seno y coseno. ¿Ok? Entonces, coseno. Si nos hubieran dado coseno para el capacitor, entonces sería seno para el resistor. ¿Ok? Bien, este sería el 3112.